Hay un silencio que ocurre cuando pronuncias su nombre. No es incomodidad, es algo más profundo. Los jugadores que compartieron el campo con él detienen lo que están haciendo. Respiran diferente y luego hablan, no con palabras cuidadosas, sino con una verdad que sale del pecho. Zinedine Zidane. Zidane. Zizou, un exdefensor brasileño que lo marcó durante años, dijo algo que todavía resuena. Cuando jugabas contra él, no te enfrentabas a un futbolista. Te enfrentabas a algo que tu cuerpo no entendía. Tus ojos lo veían moverse, pero tus pies llegaban tarde. Siempre. Esa reacción, ese reconocimiento inmediato de estar frente a algo inexplicable, se repitió una y otra vez. En Madrid, en Turín, en París. En cada vestuario donde alguien tuvo que marcar a Zidane, la historia era la misma. Pero esto no es solo una historia sobre trofeos y títulos. Es la historia de lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban, cuando los futbolistas hablaban en privado, cuando confesaban lo que realmente sentían al ver ese número 10 francés controlar un balón como si la gravedad no existiera. La primera vez que Patrick Vieira vio a Zidane entrenar con la selección francesa, pensó que había un error. Parecía aburrido, recordó años después. Se movía como si el entrenamiento fuera una obligación. Pero cuando tocaba el balón, todo cambiaba. Era como ver a alguien hablar un idioma que solo él conocía. Esa primera impresión engañosa se convirtió en el sello distintivo de Zidane. No corría como Ronaldo. No gritaba como Gattuso. Simplemente existía en el campo con una calma que desarmaba. Paolo Maldini enfrentó a Zidane durante años en la Serie A. Su descripción fue directa. La primera vez que jugué contra él, pensé que podía leerlo. Me equivoqué. Zidane no hacía lo que esperabas. Hacía algo diferente cada vez. Los rivales hablaban de una sensación específica. No era miedo al ritmo o a la potencia. Era algo más desconcertante. Sabías que iba a hacer algo, explicó un mediocampista del AC Milan. Pero no sabías qué ni cuándo. Esa incertidumbre te mataba lentamente. Roberto Carlos, su compañero en el Real Madrid, contó una historia que define esa primera impresión. En mi primer entrenamiento con Zidane, él recibió un pase de espaldas. 3 jugadores lo presionaban. Sin mirar, hizo un control con la planta del pie, giró 180 grados y dejó a los 3 parados. No fue rápido. Fue perfecto. Después del entrenamiento, le pregunté cómo sabía dónde estaban los defensores. Me miró y dijo, siempre lo sé. No era arrogancia, era un hecho. Esa conciencia espacial se convirtió en legendaria. Los entrenadores rivales dedicaban sesiones enteras a preparar a sus equipos para enfrentar a Zidane. Teníamos videos, teníamos análisis tácticos, confesó un exentrenador del Barcelona. Nada funcionaba, porque Zidane no jugaba con patrones, jugaba con instinto. Los futbolistas jóvenes que lo enfrentaron por primera vez salían del campo diferentes. No derrotados, sino transformados. Entiendes que hay niveles, dijo un defensor español que debutó contra él. Y luego está el nivel donde vive Zidane. Lo que separaba a Zidane no era solo su técnica, era la forma en que cambiaba la geometría del juego. Cuando él tenía el balón, todo el campo se reorganizaba, explicó Claude Makélélé. Los defensores retrocedían, los mediocampistas cerraban espacios y Zidane simplemente esperaba. Esperaba a que cometieran un error. Esa paciencia era aterradora. Fernando Hierro lo vivió como compañero y rival. Jugadores como Ronaldo te destruían con velocidad. Zidane te destruía con tiempo. Te hacía esperar. Te hacía dudar. Y cuando finalmente te lanzabas, él ya había decidido qué hacer hace 3 segundos. Los equipos ajustaban sus formaciones completas solo para contenerlo.
Jugábamos con dos mediocampistas pegados a él, recordó un exjugador del Inter de Milán. No funcionó. Si le dabas espacio, te mataba. Si lo presionabas, encontraba el pase que no veías. Era imposible. La presión psicológica era real. Fabio Cannavaro, uno de los mejores defensores de su generación, lo admitió sin vergüenza. La noche antes de jugar contra Zidane, no dormías bien. No era miedo, era respeto. Sabías que ibas a sufrir de una forma u otra. Los entrenadores rivales cambiaban esquemas tácticos solo porque Zidane estaba en la alineación. Pasábamos de 4-4-2 a 4-5-1, confesó un técnico italiano. Necesitábamos cuerpos en el mediocampo, cuerpos que pudieran al menos hacer que trabajara para sus jugadas. Pero había algo más profundo. Los jugadores hablaban de una cualidad intangible. Zidane no te intimidaba con palabras o gestos, dijo Xavi Hernández. Te intimidaba con su tranquilidad, incluso con una ventaja favorable en el marcador. Si el sujeto en cuestión mantenía la calma, se entendía que la situación se tornaría compleja. Esa quietud funcionaba como su recurso estratégico más contundente. Sus interacciones uno a uno con la oposición pasaron a formar parte de la narrativa histórica. Davids, reconocido por su ímpetu, relató haber intentado diversas estrategias de contención: presión constante, contacto físico intenso y comunicación disuasoria, sin obtener resultados positivos. El protagonista operaba en su propia frecuencia, mientras el oponente intentaba únicamente conservar su dignidad deportiva. Su maniobra giratoria característica se volvió un símbolo. Más que una destreza, era un mensaje. Un rival del equipo bávaro admitió haber experimentado una sensación de humildad impuesta, no por ser superado, sino por la aparente falta de esfuerzo en la ejecución ajena. El efigo señaló que compartir alineación con él generaba una percepción de seguridad absoluta, bajo la certeza de que una acción individual podría alterar el curso del evento. Cuando estaba contra ti, rezabas porque tuviera un mal día. Pero él nunca tenía malos días, solo días normales. Y sus días normales eran mejores que los mejores días de la mayoría. Alessandro Nesta lo expresó de otra manera. Marcar a Zidane era como jugar al ajedrez contra alguien que ya sabe tu próximo movimiento. Él no reaccionaba a lo que hacías. Tú reaccionabas a lo que él te permitía hacer. Los mediocampistas, que debían ayudar en su marca, hablaban de agotamiento mental. Físicamente podía seguirle el ritmo, dijo un jugador del Chelsea. Mentalmente me destruía, porque cada vez que pensaba que lo tenía, descubría que él ya había cambiado de plan. Patrick Kluivert, su compañero en partidos amistosos, contó una anécdota reveladora. En un entrenamiento, Zidane recibió un balón imposible. Todos pensamos que perdería la posesión. Hizo un control con el pecho, dejó botar el balón una vez y con el otro pie lo pasó entre dos defensores. Nadie aplaudió. Nos quedamos callados porque no sabíamos si lo que acabábamos de ver era posible. Pero Zidane no era perfecto, y esa imperfección era parte de su leyenda. Tenía un temperamento, admitió Didier Deschamps, quien fue su capitán y luego su entrenador. Cuando algo lo molestaba, lo veías en sus ojos. No hablaba mucho, pero no necesitaba hacerlo. El cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006 se convirtió en el momento más controvertido de su carrera. Materazzi mismo lo describió años después. Le dije algo, él reaccionó. No me arrepiento de nada, pero tampoco lo culpo. En ese nivel, las emociones están a flor de piel. Lo fascinante fue cómo otros jugadores defendieron a Zidane incluso después de ese momento. Todos perdemos el control alguna vez,
dijo Thierry Henry. La diferencia es que Zidane lo hizo en el escenario más grande. Pero eso no define quién era. 1000 momentos de genialidad no se borran por un error. Los entrenadores tuvieron relaciones complejas con él. Marcelo Lippi, quien lo dirigió en Juventus, fue honesto. Zidane no era fácil de manejar. No porque fuera conflictivo, sino porque era diferente. Tenía su propio ritmo, su propio enfoque. Como entrenador, tuve que aprender a no tratarlo como a los demás. Fabio Capello, conocido por su disciplina estricta, chocó con Zidane en el Real Madrid. Capello quería control total, explicó un excompañero. Zidane quería libertad. Esas dos cosas no podían coexistir. Pero incluso Capello reconoció su grandeza. Era frustrante porque sabías que tenía razón. Su forma de jugar, por más que desafiara mis métodos, funcionaba. Vicente del Bosque, por otro lado, encontró el equilibrio. Con Zidane aprendí que algunos jugadores no necesitan instrucciones, necesitan espacio. Le di libertad y él nos dio títulos. Los conflictos con compañeros eran raros pero reveladores. Roy Keane jugó contra Zidane y lo describió sin filtros. Era brillante, pero también sabía cómo protegerse. No era un santo en el campo. Te devolvía los golpes, solo que de manera más inteligente. Hubo momentos de tensión incluso con la selección francesa. Algunos jugadores sentían que Zidane recibía trato preferencial. Todos lo respetábamos, dijo un exjugador francés que pidió anonimato. Pero a veces parecía que las reglas no aplicaban para él. Llegaba tarde a entrenamientos y nadie decía nada. Yo llegaba 5 minutos tarde y me multaban. Pero Laurent Blanc, su compañero en la defensa, lo explicó así. Cuando tienes a alguien que puede ganar partidos solo, le das espacio. No es favoritismo, es sentido común. La paradoja de Zidane era clara. Su grandeza venía con una complejidad que no todos entendían. Era introvertido pero dominante, dijo Emmanuel Petit. Era tranquilo pero intimidante. Era humilde pero sabía exactamente cuán bueno era. Los rivales respetaban esas contradicciones. No hablaba basura, recordó un defensor inglés. Pero cuando te superaba, te miraba por un segundo, solo un segundo. Y en esa mirada entendías todo. Los jóvenes jugadores del Real Madrid aprendieron rápido a no confundir su calma con debilidad. Un día, un juvenil le hizo una falta dura en entrenamiento, contó Sergio Ramos. Zidane no dijo nada. Pero en la siguiente jugada, lo dejó sentado con un caño. Mensaje recibido. El Mundial de 1998 cambió todo. No solo para Francia, sino para cómo el mundo veía a Zidane. La semifinal contra Croacia fue un adelanto. La final contra Brasil fue una declaración. 2 goles de cabeza. 2 momentos que definieron una generación. Christian Karembeu estaba en el campo. Después del primer gol, miré a Zizou y pensé, este es su momento. Después del segundo, supe que estábamos viendo a una leyenda nacer. Los brasileños lo sintieron diferente. Roberto Carlos, quien luego sería su compañero, lo vivió desde el otro lado. Ese día, Zidane no jugó como un futbolista. Jugó como un mensaje. Como si dijera, este es mi país, este es mi momento, y ustedes no pueden detenerme. La presión en ese partido era insoportable. Francia nunca había ganado un mundial. Zidane llevaba el peso de una nación. Antes del partido estaba vomitando de los nervios, reveló un utilero francés. 20 minutos después estaba anotando el primer gol. Esa es la diferencia entre buenos jugadores y leyendas. Vicente Lizarazu, su compañero en la defensa, describió el ambiente. El Stade de France era un volcán. 80.000 personas gritando. Y en medio de ese caos, Zidane estaba tranquilo, como si jugara en un parque vacío.
Los goles fueron técnicamente perfectos, pero emocionalmente devastadores para Brasil. Cafu intentó marcarlo en el primer córner. «Salté con él», recordó Cafu. Pero Zidane cronometró su salto diferente. Llegó al balón cuando yo ya estaba cayendo. No fue suerte, fue física cuántica. El segundo gol fue peor para Brasil. Esta vez, Aldair era el responsable. «Me posicioné bien», dijo Aldair años después. Pero Zidane se movió medio segundo antes que yo. Medio segundo. Esa es la diferencia entre ser bueno y ser Zidane. Después del partido, los jugadores brasileños no estaban enojados. Estaban resignados. «Perdimos contra alguien que estaba en otro nivel ese día», admitió Dunga. «No hay vergüenza en eso». Pero si 1998 fue su ascenso, 2006 fue su obra maestra final. El camino a esa final fue mítico. Contra España en octavos, Zidane controló el partido sin anotar. «Él no necesitaba marcar», dijo Raúl. «Simplemente dictaba cuándo atacábamos y cuándo defendíamos. Era como un director de orquesta». Contra Brasil en cuartos de final, Zidane enfrentó a Ronaldinho, Roberto Carlos y Kaká. Los superó a todos. «Ese partido fue personal para mí», confesó Roberto Carlos. «Quería demostrar que podía detenerlo. Me equivoqué. Nadie podía detener a Zidane cuando decidía ser grande». El gol de tiro libre que no fue gol, pero que mostró su control. El pase que desarmó la defensa brasileña. Cada toque fue una lección de maestría. Thierry Henry estaba junto a él. Yo corría. Zidane caminaba, pero él terminaba más cerca del balón que yo. Eso era pura inteligencia. La semifinal contra Portugal fue diferente. No fue brillante. Fue efectivo. Zidane no necesitaba brillar ese día, explicó Lilian Thuram. Solo necesitaba asegurarse de que llegáramos a la final. El penal que convirtió fue ejecutado con frialdad quirúrgica. Ricardo, el portero portugués, lo recordó. Vi sus ojos antes del penal. Estaban vacíos, como un tiburón. Supe que no tenía oportunidad. Luis Figo abrazó a Zidane después del partido. «Nos eliminó», dijo Figo. «Pero sentí que estaba bien. Si alguien tenía que hacerlo, me alegraba que fuera él». La final contra Italia fue poesía y tragedia. El penal con Panenka en el minuto 7 fue audacia pura. Gianluigi Buffon, considerado el mejor portero del mundo, quedó paralizado. «Nunca esperé que hiciera eso», admitió Buffon. «No en una final de mundial. Pero eso es Zidane. Hace lo imposible en los momentos imposibles». Por 90 minutos, Zidane jugó como si estuviera en otro plano. Cada toque era preciso. Cada movimiento era calculado. Parecía que iba a ganar el partido él solo, dijo Andrea Pirlo, quien estaba en el mediocampo italiano. «Tuvimos suerte de que perdiera la cabeza». El cabezazo a Materazzi en el minuto 110 terminó su carrera. Caminó fuera del campo, pasó junto a la Copa del Mundo y desapareció en el túnel. El mundo quedó en shock. «Cuando vi la repetición», dijo Henry, «lloré. No porque nos costó el partido, sino porque sabía que así terminaría su historia. Y él merecía algo mejor». Pero años después, los jugadores italianos admitieron algo. Incluso después de que Zidane fue expulsado, confesó Fabio Cannavaro. «Seguimos sintiendo su presencia, como si todavía estuviera en el campo». El legado de Zidane no se mide solo en títulos. Se mide en cómo cambió la forma en que pensamos sobre el fútbol. Andrés Iniesta lo estudió obsesivamente. Cuando era joven, veía videos de Zidane una y otra vez. No para copiar sus movimientos, sino para entender cómo pensaba. La ruleta, el control con la planta del pie, el uso del cuerpo para proteger el balón, todo se convirtió en estándar. Antes de Zidane, explicó un entrenador juvenil francés, enseñábamos velocidad y potencia. Después de Zidane, enseñamos inteligencia y toque.
Los jóvenes futbolistas de Marsella, donde Zidane creció, lo vieron como prueba de que el origen no define el destino. Zidane venía de La Castellane, dijo un jugador argelino-francés. Un barrio duro, y llegó a la cima del mundo. Nos mostró que era posible. Paul Pogba lo dijo directamente. Zidane es la razón por la que elegí el número 6. Es la razón por la que quise jugar para Francia. Es la razón por la que creo que un mediocampista puede cambiar un partido. Kylian Mbappé, quien ni siquiera había nacido cuando Zidane ganó su primer mundial, creció con su imagen en la pared. Mi padre me mostraba videos de Zidane, recordó Mbappé. Me decía, así se juega el fútbol, con cerebro, no solo con piernas. La influencia llegó más allá de Francia. En España, en Italia, en Brasil, los niños intentaban imitar su estilo. La diferencia, explicó Ronaldinho, es que Zidane no se podía imitar. Era único, pero inspiró a millones a intentar jugar con su elegancia. Mesut Özil lo llamó su ídolo. Todo lo que hago en el campo viene de estudiar a Zidane. La forma en que encuentro espacios, la forma en que uso mi cuerpo, lo aprendí de él. Los entrenadores también adoptaron su filosofía. Pep Guardiola construyó su estilo en Barcelona, influenciado por Zidane. Zidane demostró que el control es poder, dijo Guardiola, que no necesitas correr rápido si piensas rápido. Carlo Ancelotti, quien lo dirigió en el Real Madrid como jugador y lo vio regresar como entrenador, explicó su impacto. Zidane cambió la forma en que vemos a los mediocampistas creativos. Ya no son un lujo, son una necesidad. La técnica específica de Zidane, el control orientado, la protección del balón con el cuerpo, el pase filtrado, se convirtió en currículum obligatorio. En las academias francesas, dijo Arsène Wenger, tienen ejercicios llamados la Zidane. Son movimientos que él inventó o perfeccionó. Eso es inmortalidad. Pero su influencia no era solo técnica, era filosófica. Zidane nos enseñó que puede ser grande sin ser ruidoso, dijo Michael Ballack. En una era de celebraciones exageradas, yegos inflados, él simplemente jugaba. Y eso era suficiente. Los futbolistas africanos y árabes lo vieron como un símbolo. Hijo de inmigrantes argelinos, Zidane representaba un puente. Para nosotros, dijo un jugador marroquí, Zidane demostró que podías ser europeo y africano. Podías honrar tus raíces y conquistar Europa. Eso significaba todo. Su humildad fuera del campo contrastaba con su dominancia dentro de él. Conocí a Zidane después de un partido, contó un periodista español. Esperaba ego. Encontré a un hombre tímido que apenas hacía contacto visual. Pero en el campo era un dios. Lo que los futbolistas nunca publicaron fue lo que sucedía en los momentos privados, en los vestuarios, en los viajes en autobús, cuando las cámaras estaban apagadas. Claude Makélélé contó una historia que pocos conocen. Después de ganar la Champions en 2002, todos estábamos celebrando. Zidane estaba en una esquina, callado. Le pregunté por qué no estaba feliz. Me dijo, estoy feliz. Solo lo proceso diferente. Esa introspección definía su personalidad. Zidane no necesitaba validación externa, explicó Roberto Carlos. Los trofeos eran importantes, pero no lo definían. Se definía por cómo jugaba cada partido. Había momentos de humor también. Raúl recordó una anécdota. En un entrenamiento, un juvenil le preguntó a Zidane cómo hacía la ruleta. Zidane intentó explicar, pero no pudo. Finalmente dijo, simplemente lo hago. No sé cómo enseñarlo. Eso resume su genialidad. Era instinto. Los momentos de humanidad eran raros pero poderosos. Después de perder una final de Champions con Juventus, Zidane lloró en el vestuario. Nunca lo había visto así.
dijo Alessandro Del Piero. Siempre era estoico. Pero ese día, el dolor era real. Nos mostró que también era humano. Cuando su madre enfermó gravemente durante un partido importante, Zidane casi no jugó. Quería estar con ella, reveló Deschamps. Le dije que su madre querría que jugara. Jugó, marcó. Dedicó el gol a ella con lágrimas en los ojos. Con los jóvenes jugadores era diferente. No era mentor tradicional, pero su presencia enseñaba. Zidane no te daba charlas motivacionales, dijo Karim Benzema, pero entrenar con él te mostraba qué significaba ser profesional, cómo cuidar tu cuerpo, cómo preparar tu mente. Había generosidad escondida. Zidane pagó las cirugías de un niño argelino, reveló un amigo cercano. Nunca lo hizo público. Lo hizo porque podía ayudar. Los compañeros hablaban de pequeños gestos. Si tenías un mal día, dijo Fernando Gago, Zidane te pasaba el balón más en el siguiente entrenamiento. No decía, vamos, tú puedes. Simplemente te incluía, y eso te levantaba. En los viajes, era tranquilo. Mientras todos jugábamos cartas o hacíamos ruido, recordó Michel Salgado, Zidane leía o escuchaba música. Era en su propio mundo. Pero cuando era hora de jugar, ese mundo desaparecía. Patrick Vieira describió su ritual prepartido. Se sentaba solo, cerraba los ojos. No sé si meditaba o visualizaba, pero cuando los abría, era otra persona. Era Zidane. Los rivales también vieron su humanidad. Después de eliminar a Brasil en 2006, Zidane buscó a Ronaldo. Me abrazó, recordó Ronaldo. Me dijo, fuiste mi inspiración. Acababa de destrozar nuestros sueños, y aún así me hizo sentir valorado. Paolo Maldini, quien batalló contra él durante años, lo describió mejor. Competíamos ferozmente. Nos marcábamos duro. Pero después del partido, había respeto mutuo. Porque ambos sabíamos que estábamos empujándonos a ser mejores. Los porteros tenían una relación especial con Zidane. Iker Casillas lo explicó. Zidane nunca celebraba excesivamente cuando marcaba. Anotaba, levantaba el brazo y seguía jugando. Como si fuera parte del trabajo, eso es clase. Buffon fue más directo. Enfrentar a Zidane era un privilegio. Incluso cuando te humillaba con un Panenka, salías del campo sintiéndote honrado de haber compartido ese momento. Hubo una historia que Thierry Henry contó años después que captura la esencia de Zidane. En mi último partido con Francia, recordó Henry, estaba emocionado. Zidane se acercó antes del inicio. No dijo, gran carrera o te voy a extrañar. Solo dijo, toca el balón como siempre lo haces. Eso era Zidane. Nada sentimental, solo fútbol. Los periodistas que lo siguieron durante décadas notaron algo. Zidane nunca cambió, dijo un reporter francés. Ganó todo. Se convirtió en leyenda. Pero seguía siendo el chico callado de Marsella. Esa autenticidad era rara. Los fotógrafos capturaron miles de imágenes de Zidane. Pero la foto más famosa no es de un gol o trofeo. Es de él caminando fuera del campo después del cabezazo a Materazzi. Esa imagen, dijo un fotógrafo italiano, muestra todo. Grandeza, fallo, humanidad. Es perfecto porque es imperfecto. El legado final de Zidane no está en estadísticas. Está en cómo hizo sentir a la gente. Cuando veías a Zidane jugar, dijo un fan francés, creías en la magia. En un mundo cínico, él te recordaba que la belleza existe. Los niños de la Castellane crecieron creyendo que ellos también podían ser grandes. Zidane nos dio esperanza, dijo un residente del barrio. Nos mostró que nuestro código postal no define nuestro destino. En Algeria, su tierra ancestral, Zidane es más que futbolista, es símbolo. Representa a todos los que migraron buscando algo mejor, explicó un académico argelino. Y demostró que podías honrar ambos mundos. En Italia, donde brilló con Juventus,
Su número 10 se retiró. Nadie más usará ese número, dijo un directivo de Juventus, porque nadie más puede llevar ese peso. En España, donde ganó su única Champions como jugador, el Bernabéu todavía canta su nombre. Zizou, Zizou, las gradas retumban. Es músico sin instrumento, dijo un compositor español. Zidane convertía el fútbol en arte. Los entrenadores que jugaron con él ahora usan sus métodos. Cuando entreno a jóvenes mediocampistas, dijo Steven Gerrard, les muestro videos de Zidane, no de Messi o Ronaldo, de Zidane, porque él entendía algo que los otros no. El fútbol se juega con la cabeza primero. Las comparaciones son inevitables. Zidane o Maradona, Zidane o Pelé. Pero quienes jugaron con él rechazan esas comparaciones. Zidane era Zidane, dijo Raúl. No necesitaba ser comparado. Su grandeza hablaba por sí misma. Los momentos que definieron su carrera todavía se reproducen en bucle. El gol de volea en la final de Champions 2002 contra Bayer Leverkusen. Ese balón venía desde el cielo, recordó un defensor alemán. Y Zidane lo golpeó como si estuviera jugando con amigos en la playa. Fue imposible. Los 2 goles de cabeza en la final del Mundial 1998. El Panenka en la final 2006. Cada uno cuenta una historia diferente de grandeza. Lo que hacía especial a Zidane, explicó Alex Ferguson, es que sus mejores momentos venían en los escenarios más grandes. Cuando las luces eran más brillantes, él brillaba más. Los entrenadores rivales finalmente admitieron la verdad. No podías detener a Zidane, dijo un técnico español. Solo podías esperar que tuviera un día promedio. Pero sus días promedio seguían siendo extraordinarios. Cuando los futbolistas hablan de Zidane hoy, hay un tono específico en sus voces. No es nostalgia. Es reconocimiento de haber presenciado algo irrepetible. Tuve suerte, dijo Francesco Totti. Jugué en la misma era que Zidane. Vi su magia en persona. Mis nietos no van a creer las historias que les cuento. Paolo Maldini lo expresó con elegancia. En mi carrera enfrenté a los mejores. Ronaldo brasileño, Van Basten, Maradona en su declive. Pero Zidane era diferente. No te derrotaba con velocidad o potencia. Te derrotaba con algo que no podías entrenar. Genio puro. Los porteros tienen pesadillas diferentes. Todavía veo ese Panenka en sueños, confesó Buffon. El descaro, la confianza. Nunca superaré que me hizo eso en una final de mundial. Los compañeros de equipo llevan sus lecciones a sus carreras como entrenadores. Todo lo que sé sobre mediocampo, dijo Xabi Alonso, ahora entrenador, viene de observar a Zidane. Cómo dictaba el ritmo, cómo encontraba espacios, cómo hacía que el juego fuera simple. Y los jóvenes jugadores de hoy, que nunca lo vieron jugar en vivo, estudian sus videos como textos sagrados. Mi entrenador me mostró el gol de volea contra Leverkusen, dijo un mediocampista francés de 18 años. Lo he visto 1000 veces. Todavía no entiendo cómo es posible. Esa es la esencia de Zidane. 20 años después, su fútbol todavía desafía explicación. No puedes enseñar lo que Zidane hacía, dijo Arsène Wenger. Era instinto, era arte, era algo que solo él poseía. Y cuando los futbolistas recuerdan a Zinedine Zidane, no hablan solo de estadísticas o trofeos. Hablan de un sentimiento, de estar en el campo con alguien que veía el juego diferente, que lo jugaba diferente, que era diferente. Zidane te hacía mejor jugador solo con existir, dijo David Beckham, porque sabías que si no elevabas tu nivel, no podrías seguirle el ritmo. Ese legado, esa elevación de todos a su alrededor, es lo que permanece. No los goles, no los trofeos, sino la forma en que hizo que el fútbol se sintiera como algo más grande, como poesía en movimiento, como arte en un campo de césped.
como magia que sucedía frente a tus ojos, pero que tu mente nunca podía explicar completamente.